Capítulo 2. La vida de un cazador de rango e inicio de capítulo. Varios días después, Japón, ciudad de Kyoto. Ya habían pasado días desde los sucesos del portal de rango C, en la ciudad de Osaka en Japón. Donde por desgracia, había provocado la muerte de más de 40 civiles y la de 7 cazadores. 2 de rango D y 5 de rango E, pero al final, todo había sido detenido gracias a la aparición del cazador Shadow, uno de los cazadores de rango S en Japón. Así que tras eso, la Asociación de Cazadores de Japón y Corea, junto con el gobierno, habían empezado con la reconstrucción de la ciudad de Osaka y un evento en conmemoración de quienes habían perdido la vida durante el ataque en Osaka. Siendo que se dieron 2 días de luto, por las pérdidas en dicho ataque. En estos momentos, nos encontrábamos en las afueras de la ciudad. Donde se podía ver un portal de color azul, de buen tamaño. Donde se veían muchas personas, con maquinaria pesada y toda clase de cosas para excavación. Era en este lugar, donde se encontraba un joven que llamaba la atención de inmediato. Este joven, medía por lo menos 185 centímetros y tenía un cuerpo musculoso. Quien no lo conociera, podría pensar que es un militar, un luchador profesional o un atleta profesional. Sin olvidar, que era bastante apuesto. Con un cabello negro azabache, ojos azules y un rostro con buenos rasgos, destacaba sobre el resto de obreros. Oye, Jinwoo, ¿podrías darme una mano con esto, por favor? De inmediato, alguien llamó al joven en cuestión. Quien fue reconocido como Sun Jinwoo. Uno de los cazadores de rango E, que había entrado en el gremio de minería, para ganar un poco más de dinero para su familia. Enseguida voy, dijo el pelinegro. Para ir hacia uno de sus jefes de trabajo, quien vestía un traje de obrero azul con un casco amarillo con linterna en el centro. Mientras que Jinwoo, vestía el pantalón azul, pero con su camisa en su cintura, mostrando una camisa interior blanca, que dejaba en evidencia sus músculos ante todos. Junto al casco en su cabeza y su gran figura que imponía. Fue así como Jinwoo había tomado una gran parte del equipo de minería. Que constaba de picos, palas y un gran taladro. Tomándolos como si no pesaran nada, pero eso no sorprendió a nadie. Dado a que ya habían visto la enorme fuerza del trabajador Sun. Quien tenía más de 3 años en su compañía y era bastante bueno en el trabajo físico y minero. De hecho, él tenía uno de los mejores sueldos de su grupo. Tal vez no era jefe de área, pero debido a su gran aporte en la recolección de mineral de mana, para la compañía. Le habían aumentado el sueldo a 5 veces la cantidad inicial. Ganando la cantidad de $5.000 a la semana, más de 100.000 pesos mexicanos. Puede que sea mucho, pero debido a que un obrero corría el riesgo de morir en las mazmorras. Por algún monstruo que se llegara a escapar del grupo de ataque de algún gremio de cazadores, tenían que recibir un buen sueldo y seguro médico en caso de necesitarlo. Ya que el suelo básico de un obrero del gremio de minería y de recolección, aquellos que recogen los cadáveres de monstruos. Pero tenían que ser hombres de físico grande y fuerte. Para soportar la carga física y capacidad para soportar todo el trabajo y riesgo que eso conlleva. Aunque gano mucho más por mi trabajo como cazador, ánimo, pensó Jinwoo. Al recordar que en su trabajo como cazador Shadow, ganaba increíblemente bien. Aunque le pagaban la mitad de lo que podría ganar como un cazador de rango S que pertenecía a un gremio. Jinwoo tenía un gran secreto y ese era, que era un cazador de rango S, aunque como un cazador anónimo. Debido a que estaba ocultando su poder, para evitar llamar la atención de alguno de los gremios de cazadores. Quienes lo querían reclutar para sus gremios, debido a su poder como un cazador de rango S. Realmente siempre es bueno tenerte con nosotros, joven Sun, dijo una voz masculina. Quien se mostró como el jefe de área de Jinwoo, un hombre de mediana edad y cabello negro. Eso sacó a Jinwoo de sus pensamientos y asintió, mientras terminaba de subir todo a una gran máquina de carga, que iba a entrar junto a ellos, para extraer el cristal mágico y los cuerpos de los monstruos. No hay de qué, es parte de mi trabajo, fueron las palabras del cazador de rango. Ustedes, ¿qué carajos están haciendo ahí parados? Gritó una voz masculina, con voz de mando. Asustando al jefe de Sun Jinwoo, quien se giró para mirar a uno de los supervisores del grupo de minería. Lo siento, supervisor. Solo estábamos hablando sobre qué equipo subir, dijo el jefe de Jinwoo, pero en ese momento. El supervisor se acercó a ellos, pero casi de inmediato. Puso un rostro que solo pondría una persona, al ver a un insecto o algo que olía demasiado mal. Ustedes los coreanos, son realmente una peste para nosotros, comenzó el supervisor, para ver cómo la pequeña sonrisa nerviosa del jefe, se borró al instante. Realmente fue una pésima idea aceptar a los coreanos civiles.
Solo tendrían que haber aceptado a los cazadores coreanos para pagar por su estadía en nuestro país, pero ustedes, son una gran carga, terminó el supervisor, con un rostro que reflejaba odio y asco puro. El jefe de área, al igual que Jinwoo, tenían el brazalete blanco con la bandera de Corea. Con la única diferencia que el brazalete de Sun era de color café. Lo cual lo identificaba como un cazador coreano, de rango E, dado que en los coreanos japoneses, habían diferentes tipos de brazaletes y cada uno de ellos, los ponía en un lugar diferente de privilegio sobre el resto. Brazalete blanco, dado a todos los civiles de Corea, en Japón. Siendo lo más bajo en la jerarquía de coreanos en país japonés. Brazalete café, otorgado a los políticos o clase alta de Corea. Siendo la mayor posición que podrían tener el Japón, como coreanos japoneses. Brazalete naranja, cazador de rango E. Brazalete amarillo, cazadores de rango D. Brazalete verde, cazadores de rango C. Brazalete azul, cazadores de rango B. Brazalete rojo, cazadores de rango A. Brazalete dorado, cazadores de rango S y los rango SS o superior, recibían un collar que los marcaba como algo parecido a la alta clase social o realeza. Aunque en realidad, solo había un cazador con el collar en cuestión, Choi Hong-in, el llamado arma definitiva. Y uno de los comandantes del gremio de cazadores de Corea. Gracias a su fuerza destructiva con la magia de fuego y su aporte en el sellado de un portal rango S, hace poco más de 8 meses. Además de que las familias de los cazadores, recibían un brazalete de igual color. Aunque con un escudo mayor, que los reconocía a distancia, como familiares de dicho cazador. Dependiendo de su rango, color del brazalete. Jinwoo se quedó en silencio. Notando cómo el supervisor, pareció ver su brazalete de color naranja y tras eso, solo chasqueó la lengua y se fue. Al mirar el traje de obrero, pico y casco, en el cazador de rango E en todos lados, es siempre lo mismo, desprecio hacia el débil o burla, pensó Jinwoo, antes de mirar a su jefe y ponerle una mano en su hombro. Creo que ya están por entrar, dijo él, para señalar la salida de los cazadores de ataque, saliendo del portal. Quienes eran parte del gremio de cazadores coreanos y especialmente, del grupo del Tigre Blanco. De uno de los comandantes de dicho gremio, Bae Yoono. Tienes razón, joven Sun, dijo el jefe de área, para acomodar su casco y ver cómo Sun Jinwoo tomó la manija de la gran máquina, para empezar a tirar de ella. Haciéndolo asentir. Grupo de minería, vamos a hacer nuestro trabajo. Gritó el jefe de área. Sí. Fue el grito de dicho grupo. Entrando detrás de su jefe y de Jinwoo, quien iba justo al lado del jefe. Horas después, todos habían entrado al portal, el cual fue identificado como un portal de rango C. El grupo de cazadores de ataque, se habían encargado de acabar con todos los enemigos, menos el jefe. Para evitar que la mazmorra se cierre y les den la oportunidad de extraer los cadáveres de monstruo, los cristales mágicos y objetos especiales. Pero ya habían pasado cerca de 2 horas, desde que habían entrado y comenzaron a extraer el mineral y cristales mágicos. Algo que fue mucho más rápido que otros grupos de mineros, gracias a cierta persona en particular. Sonido de pico, impacto, sonido de pico. Aunque lo haya visto muchas veces antes, el joven Sun no deja de sorprenderme, comentó un obrero de edad avanzada. Que aún trabajaba, para sostener su casa y a su esposa enferma. Viendo al igual que otros obreros, la escena frente a sus ojos. Lo que todos veían con sonrisas o sorpresa, era a Jinwoo. Quien estaba golpeando con gran fuerza, los cristales mágicos de color azul brillante. Pero a diferencia de otras personas, él parecía solo necesitar 1 o 2 golpes para romperlos y extraerlo. Dejando a los demás, como niños tratando de hacer algo al lado de un adulto. Es bueno ser joven, dijo el anciano, sacando las risas de sus amigos. Quienes sudaron ante esas palabras. Yo son de la misma edad que Sun y no creo poder hacer ni la mitad que hace él, pensó un joven de la edad de Jinwoo. Con una gran gota de sudor en su cabeza y miedo, al ver que desde que habían llegado, Sun no había descansado en lo absoluto y parecía no mostrar señal de agotamiento. Hora de comer. Gritó el jefe de área. Eso es, ya era hora, comentó un hombre, dejando caer su pico. Genial, ha llegado la hora de comer, después de trabajar duro, comentó un joven de anteojos y físico muy delgado. Pero tú no has hecho demasiado, comentó otro hombre a su lado, para las risas de todos y la vergüenza del chico. Aunque pronto se unió a la risa de sus compañeros. El jefe de área, se acercó a Jinwoo. Quien seguía golpeando los cristales con gran fuerza física. Haciéndolo sonreír. Oye hijo, creo que es hora de tomar un descanso. Gritó él. Aunque ya sabía lo que se venía como respuesta. Sun, se giró para mirar al hombre y se limpió el sudor de su frente.
Me quedaré hasta terminar esta área. Ya casi termino, dijo Jinwoo, para ver la sonrisa de su jefe. De acuerdo, pero te estaremos esperando para comer. Creo que Koe dijo que su esposa nos envió un pan casero que hizo ella misma, dijo el jefe, acariciando su estómago. Al saber cuán delicioso cocinaba la esposa de Koe, Jinwoo sonrió ante esto y asintió. De acuerdo, los alcanzaré de inmediato, fueron las palabras de Sun. Para ver a su jefe irse y dejarlo solo. Así que una vez que se había ido y ya no lo pudo sentir dentro del portal, dado a que todos los obreros salían del portal para la hora del almuerzo y comida, nadie más se quedaba en el portal, por miedo a un accidente con algún monstruo que se regenerara en la mazmorra. Jinwoo sonrió para sí mismo y una gran sombra se formó detrás de él. Surjan, susurró él, para que de inmediato aparezca un gran ejército de sombras, que se contaban alrededor de unos 100 de ellos. Muy bien todos, escuchen. Gritó Jinwoo, llamando la atención de su ejército de sombras. Quienes miraron a su señor. Quiero que comiencen a extraer el mineral lo más rápido posible, dijo él, para que de inmediato, todas sus sombras tomen los picos en el suelo o martillos. Para empezar a trabajar en extraer el mineral lo más rápido posible. Mientras que los grandes osos de sombras, se ponían a golpear los cristales con sus fuertes patas. Dejando que los caballeros sombra, de encarguen de picar o transportar los cristales en los vagones de hierro. Todo esto, era visto por Jinwoo y 3 sombras que destacaban sobre las otras en la mazmorra. Iron, Ygritte y Beru, sus sombras y capitanes de su ejército de sombras. Aunque en realidad, habían otros más, como capitanes y sus generales, eran el comandante Ygritte y Beru, el rey hormiga. Quienes tenían el rango equivalente a un rango SSS. Mi rey, la voz de Beru, su comandante y mano derecha, atrajo la atención de Jinwoo. Quien miró a su sombra más fuerte hasta el momento. Con aquella voz algo robótica y de toque parecido a películas medievales. ¿Debo quitarle la televisión a Beru o prohibirle películas y series de ese estilo?, pensó Sun. ¿Qué pasa, Beru?, preguntó él. ¿Por qué no nos encargamos del jefe de este portal y reclama el dinero para usted?, preguntó él, para ver a su señor. Sabes muy bien por qué, no, comentó el comandante Ygritte, con voz seria y sus brazos cruzados sobre su pecho acorazado. Antes de que Jinwoo pudiera responder a su pregunta. ¿Quién era su segunda sombra más fuerte y mano izquierda? Beru, inmediatamente miró a su compañero comandante, con sus grandes ojos fijos sobre él. Deseo escucharlo de mi rey, no de ti, dijo Beru, mientras miraba fijamente a Ygritte. Quien pareció molestarse por esta falta de respeto hacia él, después de todo. Él era un orgulloso caballero y uno de los comandantes de su señor. ¿Cómo te atreves a actuar de una forma tan irrespetuosa delante de nuestro señor?, comentó el comandante Ygritte. Para pararse frente a Beru. Quien no se inmutó bajo su mirada y lo encaró frente a frente. Mi rey no ha dicho nada, así que no pudo tomarlo como algo que lo moleste, respondió Beru. Chocando su frente con la de Ygritte, mientras sus auras empezaban a aumentar y a atraer la atención de las demás sombras a su alrededor. Caballeros de las sombras, apoyaban a su comandante Ygritte. Mientras que las hormigas de las sombras, apoyaban a su comandante. Mientras que los osos de hielo, los altos orcos y los otros capitanes, solo veían la escena con sorpresa. Después de todo, era un verdadero espectáculo ver luchar a los 2 comandantes del ejército de su señor. No puedo creer que ellos sigan haciendo esto, pensó Jinwoo, con su mano en su cara y negando con la cabeza. Sabiendo de la rivalidad que ambos comandantes se tenían, luego de que Sun los había puesto a luchar cuando ambos desearon ser su comandante y mano derecha. Aunque al final, Beru se alzó con la victoria. Aún así, Ygritte jamás se rindió y era mucho más inteligente y hábil para comandar tropas que Beru. Por lo cual, pensó en la idea de hacerlos a ambos, sus comandantes. Pero creo que Iron y Tusk están pensando en hacer algo similar junto con Kaisel, pensó Sun. Mirando discretamente a su caballero y tanque. Iron. Con su gran oso, tanque. Junto con su alto orco y mago, Tusk y a su Iber barra dragón, Kaisel. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?, pensaba Sun, con un rostro cómico. Exclamación de cierre, pero de inmediato, todos se detuvieron ante el sonido de alguien entrando al portal y de inmediato. Jinwoo les hizo una señal a sus sombras, para regresar a su sombra debajo de él. Algo que hicieron de inmediato y su señor, se acercó a un vagón con cristales mágicos. Para hacer creer que había estado terminando de subir los últimos cristales a él. Así que en pocos segundos, vio quién fue la persona que entró al portal.
reconociéndola como una maga de rango B, del grupo del Tigre Blanco, dentro del gremio de Corea. Creo que su nombre era Park Hye-jin, pensó Jin-woo, al mirar a la joven hermosa de cabello negro y ojos verdes. La cual lo miró con sorpresa, aunque rápidamente se acercó a él. Aunque no es la primera vez que veo tu trabajo, me sigue sorprendido. Joven Sun, comentó Park Hye-jin, mientras veía todo a su alrededor con sorpresa y detalle. Observando cómo el trabajo de Sun, solo lo podría hacer un gran grupo bien organizado y fuerte. Jin-woo sonrió levemente y se acomodó su casco. Bueno, tengo bastante energía y el jefe de área me hace un pago extra, por conseguir más cristales mágicos para la compañía, respondió Sun, viendo cómo la maga de rango B, parecía analizarlo fijamente. Lo he notado desde tiempo, pero la maga Park Hye-jin parece estar vigilándome, pensó Jin-woo, habiendo notado esto, desde que Park Hye-jin llegó a su grupo de minería, hace unos 3 meses. Cuando el grupo del cazador Baekyo-ono fue el encargado de este grupo de minería y recolección. Jin-woo había notado que alguien lo había estado vigilando últimamente. Tal vez ella era muy buena en esto o él no había estado tan atento. Sin embargo, Beru y Gris habían notado que la maga de rango B lo había estado observando durante estos últimos 2 meses. Eso lo había sorprendido, ya que jamás notó nada malo con la chica, en realidad. Ella era bastante amable con todos y como una maga, siempre trataba de ayudar a todos. Sabía un poco de magia de sanación y por lo tanto, le gustaba ayudar a cuantas personas pudiera hacerlo. Imagino que aún no has tomado tu descanso para comer, ¿cierto? La repentina pregunta de Park Hye-jin sacó a Sun de sus pensamientos. Para ver a la joven de cabello negro y hermosos ojos verdes. No, aún no fue su respuesta, para verla suspirar y mirarlo con una pequeña sonrisa en su rostro. En ese caso, vamos. Te acompañaré. No es seguro estar solo en el interior de una mazmorra, comentó la maga de rango B. Esta era totalmente cierto, ya que aunque hayan acabado con los monstruos, estos podían volver a aparecer, debido a que aún no mataban al jefe de mazmorra. Por lo cual, era peligroso dejar a los mineros y obreros, sin proyección de algún grupo de cazadores. Gracias, señorita, dijo Sun, para verla sonreír y asentir. Empezando a caminar juntos, hacia la salida. Pero mientras iban caminando juntos, la mujer de cabello negro y ojos verdes, miró al cazador de rango E, de forma discreta y de reojo. Parece que él realmente no ha notado que un mago es capaz de ver el flujo de magia en los demás cazadores. Sin olvidar, que no es la primera vez que siento una magia tan fuerte y oscura, segundos antes de entrar por completo en el portal, pensó Park Hye-jin. Habiendo notado estos pequeños detalles en el cazador Sun, tras varias veces que había regresado a patrullar el portal y buscar al minero que siempre se quedaba un poco más, dentro del portal. Al principio, Park pensó que tal vez Jin-woo estaría tratando de robar algunos cristales de menor tamaño, para venderlos fuera o en los mercados negros. Sin embargo, se sorprendió al escuchar de su excelente trabajo como minero y cuán efectivo era. El cazador Sun podría ser el mejor minero que haya conocido. Park Hye-jin había escuchado eso de uno de los jefes de minería, quien hablaba muy bien de Sun. Sin olvidar, que lo investigue un poco y a su familia, ella no pudo evitar pensar en esto, ya que tras las dudas en su cabeza, no pudo evitar buscar respuestas y eso la llevó a investigar al cazador de rango E, un buen hijo, un buen hermano mayor, un buen trabajador y por supuesto, Hye-jin hizo una pausa y sonrió un poco. Y muy guapo, fue su último pensamiento, antes de salir del portal, junto a Jin-woo, separándose al salir del portal, pero no pudo evitar seguirlo con la mirada. Viéndolo llegar con los demás mineros, quienes le ofrecieron alguna especie de pan y algo de beber. Junto a rostros sorprendidos ante sus palabras de que había seguido trabajando y casi terminaba una gran sección que tendrían que terminar en alrededor de 3 horas un minero normal. Parece ser un buen hombre, Park Hye-jin no pudo evitar volver a pensar de buena forma sobre Sun. Horas después, Academia Kwo, ya habían pasado algunas horas, desde que Jin-woo había salido de su casa y fue a llevar a su hermana a la escuela. Antes de dirigirse a su trabajo a las afueras de la ciudad. Con la idea de reunirse con su grupo de mineros y sus compañeros de trabajo. Algo que era una rutina muy seguida para el cazador de rango E. Ahora mismo nos encontramos en la Academia Kwo, una de las 3 mejores escuelas de todo Japón y donde estaba estudiando Hina-sun, la hermana menor de Jin-woo, quien era una estudiante de primer año de la academia y una chica bastante brillante. Hina había obtenido una beca completa para estudiar en Academia Kwo.
Dado a que esta escuela fue fundada por dos grandes magnates del petróleo y empresas multimillonarias de pesca. Empresas Gremori y empresas Citri. Y de hecho, sus hijas menores eran estudiantes de último año en esta academia. Inicialmente, esta escuela había sido hecha solo para mujeres, pero desde hace poco más de 3 años, habían permitido en acceso a los hombres. Aunque el 80% de los alumnos eran mujeres. Un paraíso para cualquier hombre joven y sano. Sin embargo, para poder entrar en la Academia Kuo, solo podía ser por 3 formas: una, por tener familiares muy importantes en el gobierno, políticos o millonarios. La segunda, era por una beca completa para estudiar. Ya sea una beca deportiva o una beca por inteligencia. Pero la última, era la más reciente que se había creado. La beca por tener algún familiar cazador. Hina tenía a su hermano cazador. Y aunque sea de rango muy bajo, los cazadores tenían cierto grado de respeto y admiración por los civiles o gobierno. Ya que ellos arriesgaban sus vidas por ellos o sus familias, por lo tanto, gozaban de ciertos privilegios. Sin embargo, Hina había obtenido su beca completa, gracias a sus calificaciones perfectas, su buena condición física que le había hecho llamar la atención del equipo de atletismo de la Academia Kuo y finalmente, gracias a pasar el examen de ingreso, con un 96%. Algo que la hizo llamar rápidamente la atención, ya sea por su belleza, su inteligencia, su hermano cazador o su futuro como una futura doctora. El cual era su mayor sueño. Convertirme en una doctora, para cuidar de mi madre enferma y de mi hermano. Quien siempre regresaba herido a casa, tras ir a los portales Hina, no pudo evitar pensar en esto. Mientras suspiraba y miraba a un lado, perdiéndose en la vista del sol cayendo en un atardecer. Espero que la comida que le prepare a Oni-chan le haya gustado, me levante muy temprano para preparar su desayuno y su comida, pensó Hina, ante los recuerdos de su hermano mayor. Quien desde que su padre murió, se había hecho cargo de ella y su madre enferma. Es el mejor hermano del mundo, pensó una vez más, sonriendo felizmente. Golpe exclamación de apertura exclamación de cierre, pero de inmediato, saltó en su silla, ante el sonido de algo golpeando su escritorio escolar. Para que al mirar hacia enfrente, se encuentre con la imagen de su profesor, quien la miraba con un rostro serio. ¿Acaso la clase le aburre, señorita Sun? Preguntó el profesor, mientras veía fijamente a Hina. Quien se sintió pequeña, ante la mirada seria de su maestro. Hina sabía que este profesor le tenía cierto odio y desprecio. Después de todo, él era de las personas que odiaban a los coreanos que habían llegado a su país y que no eran cazadores. Aunque en tampoco no ha hecho nada para su propio país, pensó la Sun, para ponerse de pie y hacerle una reverencia a su profesor. Me disculpo, profesor. No es eso, solo que ya había terminado el trabajo que nos dejó y aproveché para relajarme un poco ante las palabras de Hina. Sus compañeros de clase se sorprendieron, no por nada en especial. Todos sabían que Hina era muy inteligente en realidad y se presumía que podría cruzar de año, si así lo deseara. Por otro lado, el profesor se molestó y con una evidente molestia, le quitó la hoja que les había entregado a todos, empezando a revisar las respuestas de la joven Sun. Pero al empezar a revisarlo, sus ojos se abrieron con sorpresa. Ella contestó todo perfectamente, fueron sus pensamientos y de inmediato, puso un rostro serio. Lamento decir que sus respuestas, antes de poder terminar sus palabras, la puerta del salón se escuchó. Siendo que al parecer, alguien llamaba para pedir permiso para entrar. Eso atrajo la atención de todos hacia la puerta e incluso, el profesor se molestó. Pero no pudo evitar ir para ver quién era el que llamaba. Será mejor que sea algo bueno, ya que me acaba de interrumpir, pensó el hombre de mediana edad, para que al abrir la puerta, sus ojos se abran con genuina sorpresa en su rostro. Señorita Citri, susurró el profesor. Y sí, efectivamente. Frente al profesor, estaba una de las famosas hijas de los fundadores de Academia Kuo. Sona Citri, la presidenta del consejo estudiantil y la estudiante más inteligente de toda la escuela. Y una de las princesas de la academia, el profesor, no pudo evitar cambiar su rostro serio, por una suave y amigable sonrisa. Señorita, Citri. ¿A qué debo su visita? Preguntó el profesor, con la mejor sonrisa que podría poner. Pero para Sona, se veía bastante forzada y con miedo. Eso la hizo suspirar para sí misma y mirar al profesor. Ven y a buscar a alguien, dijo Sona, para que de inmediato, sus ojos se fijen en la forma de Hina. Quien no pudo evitar sorprenderse. ¿La presidenta del consejo estudiantil ha venido a buscarme? Era lo que estaba pasando en su cabeza.
antes de mirar a la silla detrás de ella, donde tendría que estar su mejor amiga, An Song-ji. Pero por desgracia, ella tenía 4 días que había estado faltando a clases, debido a que al parecer, se había convertido en una cazadora, tras despertar, como una cazadora de rango E al igual que su hermano mayor. Ya habían pasado varios minutos, desde que Sona Sitri, la presidenta del consejo estudiantil y una de las princesas de la academia, había ido por Hina Sun, la nueva genio de la escuela y quien se creía que iba a llegar muy lejos. Algo que solo había crecido, tras ver cómo la propia Sona Sitri había ido a buscarla. Por lo que solo un segundo después que salieron ambas del salón de la joven Sun, comenzaron los rumores y chismes sobre el asunto. Ahora mismo, Hina estaba sentada en uno de los cómodos y lujosos sillones, dentro de la sala del consejo estudiantil. Y frente a ella, se encontraba Sona Sitri y la vicepresidenta del consejo estudiantil, Tsubaki Shinra. Creo que debes estar haciendo varias preguntas, acerca de por qué hemos ido a buscarte, ¿no es así? Preguntó Sona, con una taza de té que Tsubaki había preparado antes de tomar asiento junto a su presidenta. La joven Sun asintió ante la pregunta de Sona. Para ver cómo ella asintió al ver que estaban en la misma sintonía. Bueno, primero que nada, debo presentarme. Aunque creo que ya debes de saber algo sobre mí, comentó Sona, para ver que Hina asintió. Una joven realmente rica y una de las 2 princesas de la academia, pensó Hina, mientras escuchaba la presentación de Sona. Aunque en ningún momento notó arrogancia o algo parecido de su parte. Eso le hizo sentirse más cómoda y feliz frente a la joven millonaria. Y la razón por la que te busqué, fue porque estoy muy interesada en ti y tu gran inteligencia. Al decir eso, Hina se sorprendió. Ella sabía que Sona era la más inteligente de toda la academia, así que escuchar que la mejor estaba interesada en su inteligencia, la tomó por sorpresa. Al ver esto, Sona dejó su taza de té frente a ella y miró fijamente a Hina. Sé que debe ser sorprendente para ti, que la presidenta de una escuela te busque, solo un mes después de entrar a tu primer año. Al decir eso, la joven Sun asintió. Por lo que Sona continuó. Sin embargo, a diferencia de otras personas, me gusta tener a personas inteligentes y con ciertas habilidades que podrían ayudarme con mi trabajo. Aunque por supuesto, me gusta recompensarlo por ello. Al terminar, Sona miró a Tsubaki, quien asintió y fue a buscar algo. Solo unos segundos después, Tsubaki regresó con una carpeta de aspecto elegante y se la entregó a Hina, quien tomó dicha carpeta con algo de duda, pero al abrirla, sus ojos se abrieron con sorpresa y miró rápidamente a Sona. Sé que tu madre está muy enferma, a causa de la enfermedad del mana, que sufren alrededor del 1% de la población mundial por la aparición de los portales y cazadores. Sona hizo una pausa, para darle tiempo a Hina de digerir toda la información. Sin embargo, también sé que están recibiendo ayuda del gobierno y su madre está en un hospital con equipo muy limitado y no es muy bueno. Al terminar, vio bajar la cabeza a Hina. Aunque ella no dijo nada, sabiendo que tenía razón. No te digo esto para burlarme o algo parecido, más bien es lo contrario. Al decir eso, la joven Sun miró a la Sitri. Como te he dicho, me intereso mucho por quienes trabajan para mí y sé sobre tu sueño de ser una excelente doctora. Y hay algo que ni muchos saben, pero mi familia también es muy buena en el área de la medicina y tenemos uno de los mejores hospitales del mundo. Al decir eso, los ojos de Hina se abrieron al instante. Eso la hizo empezar a trabajar en su cabeza y tratar de pensar en su madre, en su hermano y esta oportunidad. Aún no sabía qué tenía que hacer, sin embargo. Fue ahí cuando le llegaron las imágenes de su hermano mayor, trabajando horas extras en el grupo de minería, en ir a incursiones a mazmorras peligrosas y regresar a casa con graves heridas. Oni-chan hace mucho por nosotras, así que yo también trataré de ayudarlo, pensó Hina, antes de mirar fijamente a Sona. No sé qué es lo que deseas de mí, pero sea lo que sea. Lo haré. Ante las palabras de Hina, Tsubaki miró a su amiga, quien se veía igual de seria que de costumbre. Pero también notó un leve grado de felicidad en su rostro. Hagamos algo, la Sitri llamó la atención de la joven Sun. Llévate el contrato a casa y léelo con calma, de esa forma tendrás tiempo suficiente para pensarlo y hablarlo con tu hermano. Creo recordar que tienes un hermano mayor, que es un cazador, ¿no es así? Preguntó Sona, para ver el asentimiento de cabeza en Hina. Perfecto, entonces mañana. Dame tu respuesta, dijo Sona, para ponerse en pie y despedirse de Hina. Y una vez que ambas se quedaron solas, Tsubaki miró a Sona. Tenías razón, Sona, comentó la otra belleza de cabello negro y anteojos. Viendo cómo la Sitri asintió.
Sí, al parecer, Hina no es consciente de que tiene un extraño poder mágico, dijo Sona, para fijar su atención en el suelo de la sala. Donde hace solo unos segundos, había sentido un extraño poder oscuro salir de Hina-sun. Pero de lo que ninguna de las dos era consciente, era de que ese poder no le pertenecía a Hina, sino más bien. Era el poder de su hermano mayor, Sun Jinwoo. El poder de las sombras, fin de capítulo.